Bueno, estamos hoy en Momentos Ansíbar. Hola Jorge Oteiza, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo va? Todo muy bien. Jorge es licenciado en Economía, es máster en Finanzas. Bueno, tiene todas las herramientas que necesitamos hoy en día con el tema de economía y finanzas, que uno dice eso y piensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago con esta inversión? ¿Me meto en este proyecto? ¿No me meto? Y bueno, cuando te escuchaba los otros días que compartimos un seminario juntos, dije, qué lindo que es encontrar un licenciado en economía, alguien especializado en finanzas, que además cuente con esa paz en el alma que transmite. Entonces, eso me entusiasmó muchísimo para que podamos conversar. Contanos tu mundo. Es una de esas cosas, te interrumpí, pero ahora me decís, pero es una de esas cosas simpáticas que les voy a contar luego que necesitan las inversiones. Porque uno necesita plata, pero necesita paciencia, y la paciencia se cultiva también, entonces es parte de eso mismo. Pero interrumpí tu pregunta, decime lo que piensas. No, era dar una introducción a esto de las finanzas, que estamos todos preocupados como profesionales, como empresarios, como estudiantes. Incluso veo que los estudiantes hoy en día están cada vez más preocupados y dicen, bueno, tengo mi monedero en cripto, digo, ¿no? Y está todo el mundo hay una educación financiera como distinta o que está buscando ser, ¿no? Entonces, para los comunes, ¿no? Es típico en los países con inflación, pero déjame hacerte un cuento muy, muy corto y rápido de dónde nacen las finanzas o qué son las finanzas a mi criterio. En realidad, vos podés consumir hoy o podés tener un ahorro, consumís menos de lo que generaste, que vas a guardarlo para consumirlo mañana, pasado, dentro de un año. Ahora, si yo te doy a elegir a vos, Laura, entre consumir algo hoy o consumirlo dentro de un año, me vas a decir, obviamente prefiero consumirlo hoy. Si me lo vas a hacer consumir dentro de un año, dame algo más de lo que hoy tengo. Entonces ese es el primer concepto que surge, que es el valor del dinero en el tiempo. Entonces a partir de ahí empiezan a construirse las nociones de dinero, porque de alguna forma le tengo que guardar valor. Ok, yo voy a consumir mañana. ¿Y cómo hago para consumir mañana? Porque si me guardo un elemento perecedero fuera de la heladera, probablemente no lo pueda consumir porque se pudra. Entonces ahí nace el dinero como reserva de valor. Y lo que vos te encontrás es gente que le sobra el dinero porque logró ahorrar, que cuando digo gente me refiero a personas y empresas, y por otro lado tenés también personas y empresas que tienen algún proyecto, idealmente un proyecto de inversión, y que necesitan ese dinero que les sobra a los otros. Entonces, esas dos cosas se vinculan habitualmente en los diferentes mercados. Entonces, vos recién hacías un raconto de lo que ves que hay arriba de la mesa. Yo lo que diría es que hoy la primera definición que uno debería tomar, si es que le sobra dinero, después vamos al que le falta, es ¿dónde le invierto? Y dónde le invierto abre dos ramas muy grandes. Vos cuando quieras me interrumpís, pues si me dejas a mí voy a hablar yo solo. Me está copando esto. Bien, en dos ramas. La economía real, por un lado, voy y me compro un departamento, o voy y pongo una fábrica, o voy y pongo un comercio. Y la economía financiera, por el otro lado, que es donde la gente que está en finanzas trabajamos habitualmente. Entonces, esa es la primera definición. Típicamente los empresarios, y sobre todo los empresarios pyme en Argentina, van por la economía real. Le ponen más dinero a su fábrica, se compran una propiedad y después se compran otra y después se compran otra. En un ratito, si querés, charlamos de las desventajas y ventajas que esas cosas pueden tener. Eso, seguro. Bien. Sí. Por otro lado, puedes ir a la economía financiera. Entonces, cuando vas a la economía financiera, ahí hay dos típicos vínculos del que necesita plata con el que la tiene. Los bancos, que yo voy y hago un depósito a plazo fijo en un banco, el banco agarra mi plata, me paga un interés, evalúa gente que necesita crédito, la típica carpeta de crédito, la presenté, conté mi proyecto, la evaluaron y presta la plata del ahorrista con una tasa de interés adicional, que es lo que gana el banco por estar ahí en el medio. Entonces ahí el banco actúa como principal y uno está corriendo riesgo del banco, no corre riesgo del proyecto en forma directa. Claro, si el banco le prestó a muy poca gente y hizo malos préstamos, el banco puede desaparecer y con él, al caerse el banco mis depósitos, por eso hay garantía de depósitos y un montón de cosas que no tiene sentido andar, pero que te ayudan en esa historia. El segundo camino por el cual uno puede tomar prestado o colocar plata es el mercado de capitales. Son los bonos, las acciones, etc.
Ahí uno sí ya corre riesgo directo del producto que está comprando. O sea, yo voy y compro una obligación negociable, un bono de la provincia de Santa Fe. Si la provincia de Santa Fe no paga, tengo un problema porque no voy a recuperar mi capital. Si la provincia de Santa Fe paga en tiempo y forma, no tengo ningún problema. Pero ahí ya no hay un banco. Entonces, ahí ya te metes en el concepto de la economía, de las finanzas. ¿Qué hacer con las finanzas? Por otro lado, te decía que tenés la empresa que en general puede tener dos caminos. Uno es, le sobra plata, tiene un excedente de dinero. ¿Dónde coloca ese excedente de dinero? En general, no suele colocarlo, si es un excedente de corto plazo, en la economía real. Sí, si es de largo plazo, y ahora vemos los por qué. Y puede necesitar fondos. Cuando necesita fondos, ahí tiene que ir al mercado de capitales a pedirlos. Y ahí también entra qué es lo que me conviene más o menos. Entonces, recapitulando un poco todo esto que te vengo contando, lo que uno tiene que hacer como asesor financiero es, cuando tiene al cliente o a la persona sentada adelante, entender cuál es su necesidad. Entonces vamos de vuelta por el que viene a invertir. Yo vengo con unos fondos a invertir. Entonces la primera pregunta que le hace un asesor financiero es: ¿por cuánto tiempo dispones de este dinero? Bien. La primera pregunta es súper importante: el tiempo. Tiempo, tal cual. Sí. ¿Por qué? Porque las inversiones tardan en madurar. Entonces, si vos me decís, no, mira, dentro de un mes voy a cambiar el auto, voy a necesitar la plata dentro de un mes. Yo no te puedo poner en una inversión en acciones, por ejemplo, que la volatilidad puede ser que dentro de un mes tengas 10% más o 10% menos. Pero si vos me decís, no voy a utilizar el dinero por los próximos 3 años, la probabilidad de que pierdas plata en un portafolio de ese estilo más riesgoso es muchísimo más baja, es más, tiende a cero. Y la probabilidad de que ganes más dinero es mayor. Entonces el tiempo es lo primero que hay que... lo primero que hay que tener es el exceso de plata, ¿no? Ese exceso de dinero. Si no lo tengo, no tengo que invertir. Pero después tengo que tener el tiempo suficiente para esperar que esa inversión madure. Y ahí entra la relación básica de las finanzas, que es riesgo-retorno. Vos recién me hablabas de criptomonedas, o poner la plata en un plazo fijo, o... Entonces, el concepto de riesgo-retorno lo que te dice es que en un mercado o bien asesorado el cliente, cuanto menos riesgo corre, menos retorno va a obtener. Yo compro hoy un bono del Tesoro americano en los Estados Unidos, tengo un rendimiento de aproximadamente 5% en dólares, y la probabilidad de que eso no me pague tiende a cero. Bien. Me voy al otro extremo. Yo quiero multiplicar por 100 mi inversión. Voy y compraba en el 2015, el 2014 criptomonedas. El Bitcoin valía $270, hoy vale $27.000. Claro, en el mientras hizo de todo un poco, pero es mucho mayor riesgo, mucho mayor retorno. Entonces, esa relación riesgo-retorno es fundamental entenderlo. Bien, me parece buenísimo, porque, digamos, en esto de que me parece que nos falta educación financiera y nos falta un acompañamiento. Por eso yo te preguntaba en Off the Record, digo, ¿cómo es el acompañamiento de una persona que yo le delego mis finanzas, le delego mis inversiones, y cómo vos podés acomodarme, digamos, mi estructura financiera en base a eso, ¿no? Esos servicios que a veces uno no tiene tan, o no es común, o en el interior, ¿viste? Vamos, escuchamos una charla, tomamos un poco de acá, un poco de allá, pero digo, ese acompañamiento, y en las pymes muchas veces también pasa que se necesita ese acompañamiento desde una mirada diferente, ¿no? Y ahí viene tu sentido, tu métier y tu sentido de propósito, Jorge, como profesional y como asesor financiero, que digo, bueno, ¿cómo haces un ensayo mínimo de decir esto que acabas de explicar? ¿Cómo lo acompañás en una persona o en una pyme, como para que podamos conocer esos servicios? Claro, cuando llega la persona, lo que uno tiene que hacer, empresario, para la personal o para la empresa, lo que sea, es entender su necesidad, como siempre. O sea, cuando llega alguien a tu estudio, lo primero que buscas es ¿cómo puedo ayudarlo yo? ¿Qué solución le puedo brindar al problema que trae, que muchas veces ni lo detecta, ¿no? Porque te voy a dar un ejemplo. No, yo tengo dólares guardados en una caja de seguridad. Es bastante típico del interior, ¿no? Sí. Y uno dice, ok, vos sabés que la inflación de Estados Unidos está corriendo entre el 6 y el 8%. Vamos a ponerle un nivel del 8 por decir los últimos números. Está perdiendo 8% por año por tener esa plata guardada en una caja de seguridad. Entonces, si vos tenés $100.000 guardados en una caja de seguridad,
Bueno, dejaste $8.000 por el camino. Y si pasaron 10 años, dejaste un departamento por el camino en cuanto al poder de compra. Entonces, a veces, ¿por qué te digo esto? A veces el problema, la persona no lo detecta. Claro, ve que tiene sus billetitos guardados en una caja de seguridad, pero no se da cuenta que esos billetes cada vez compran menos en el mundo. Entonces, lo ayudas a detectar el problema. Después ves la necesidad de liquidez que tiene y eso juega con el tiempo. Y acá déjame que vuelva a lo de la propiedad que te decía hace un rato. Yo compro propiedades, compro propiedades. Entonces yo te digo, mañana tenés un problema y necesitas disponer del 40% de tu capital. ¿Podés vender todos los departamentos en el acto? Y lo más probable es que no. Y si los vendés, los vendas a una gran pérdida. Entonces ahí el asesoramiento empieza, bueno, pará. ¿Querés propiedades? Me parece bien, pero ¿cuánto necesitamos de liquidez para una emergencia? ¿Cuánto necesitamos de liquidez en el corto plazo? Entonces, es como ir haciendo un traje a medida, vas tomando las medidas de todo lo que el cliente necesita. Y después el riesgo. Yo tenía clientes que entraban y me decían, yo si no es un riesgo extremo, ni hables conmigo. O sea, yo quiero comprar esas cosas que me van a dejar multiplicar por 10, porque si no siento que estoy perdiendo el tiempo. Y en el otro extremo tenías la persona súper conservadora que apenas se estaba moviendo de sus dólares en la caja de seguridad algo. Entonces, eso uno lo va percibiendo, lo conversa mucho con el cliente. ¿Y cómo se conversa? Muy fácil. Te voy a mostrar 3 portafolios, Laura. Mirá cómo se movieron en los últimos 5 años. Claro. Como hacíamos nosotros en el curso. Cerrá los ojos y vivencialo. Tuviste una pérdida en este portafolio en 3 meses del 5%, que se recuperó 3 meses más tarde. ¿Hubieses dormido de noche? Sí, hubiese dormido genial. No, me morí. Estaba todos los días llamándote por teléfono a ver qué pasaba. Cuando lo vivenciás, te vas dando cuenta y también se hace camino al andar. A medida que uno va invirtiendo, se va dando cuenta, bueno, me animo un poquito más, o tuve una mala experiencia, entonces quiero ir con menos. Y nosotros como asesor financiero lo vamos ayudando. En el caso de las pymes que vos contabas, es un poco más complejo, porque las pymes muchas veces mezclan el capital personal con el capital de la empresa, retiran lo que hay en caja en vez de lo que ganaron, entonces es como más complejo, pero al mismo tiempo las pymes tienen oportunidades de financiamiento muy interesantes. Cuando vos haces una encuesta, que yo la hago sistemáticamente cuando doy clases, ¿cómo se financian las pymes? Se financian en más de un 50% con capital propio y el resto del otro 50%, el 80% con mercado de capitales de muy corto plazo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy hay líneas subsidiadas para las pymes donde se pueden financiar de repente a la mitad de lo que es la inflación. Entonces, por no conocer, están dejando arriba de la mesa instrumentos que les darían una oportunidad de fondearse muy barato para expandirse, para crecer o para lo que fuese necesario. Entonces, siempre les digo a los dueños de las pymes, ustedes tienen que tener como si fuera un avión toda la botonera disponible, entenderla y conocerla. Después, vemos si prendemos, si no prendemos, etc. Y te voy con otro ejemplo que veo mucho. Las pymes suelen decirme, produzco telas, yo ahorro en telas, porque las telas tienen un precio en dólares y entonces tengo telas. Entonces de repente te encontrás que tiene un galpón lleno de telas y vas a decir, son $2 millones en telas, que si lo tuvieras colocado te estaría rindiendo el 5% anual, o sea, le estarías sacando a esos 2 millones $100.000 al año. Y desde lo que vos necesitás para lo que producís, capaz que esos $2 millones es un año de stock de mercadería y vos con 15 días estarías bien en tanto en cuanto puedas ir reponiendo. Entonces, fíjate que estás desperdiciando capital que podría estar rindiendo en lugar de estar tirado en telas en un galpón que encima estás pagando por el galpón. Después entra lo estratégico. Cuando yo te digo, no, pero no me dejan importar. Bueno, si no te dejan importar, entonces entiendo que quieras tener 3 o 4 meses de stock porque la situación. Pero todo esto es una decisión que tiene que ser consciente. No, yo me estoqueo en telas porque sé lo que vale. Y es porque también lo que hice toda la vida, ¿no? Y por ahí lo que hice toda la vida, hoy en la dinámica también ha cambiado y necesita ese. Claro, pero lo que yo encuentro ahí es que, yendo a lo que decías recién, el empresario pyme es un empresario súper inteligente. Yo lo defino como alguien que descubrió una perla en el medio del desierto, o sea, descubrió un mercado donde no había, creó una empresa para satisfacer esa necesidad en el mercado, con lo cual es un tipo siempre inteligente, que la conoce, que la lleva, pero a veces no tiene las herramientas de finanzas. Entonces, cuando viene un asesor financiero que con propósito, digamos, ¿no? Porque hay de todo en este mundo, como hay de abogados, no como el que quiere sacar un rédito, una comisión y no le importa el bienestar del cliente. Pero digo, cuando viene un asesor financiero que los puede asesorar bien, rápidamente, es mi experiencia a lo largo de años,
el pyme lo entiende. Y una vez que lo entiende, empieza a conversar con vos ya. Bueno, creo que esto, creo que aquello, ayudarme con esto otro, porque va entendiendo la dinámica misma, ¿no? Entonces, ahí es más fácil. Sí, es como que, y también en la vorágine de la toma de decisiones y en la toma de riesgos, es muchísimo más avanzado y demás, ¿no? Pero pensaba mucho también en lo que es producción agropecuaria, en lo que es profesionales, Jorge, que hoy también somos pymes, ¿no? Profesionales, esto Correcto. Que hablamos antes de uno que tiene amigos médicos y gente que se dedica a la medicina, que también hay una cuestión ahí que yo digo, también ellos tienen todo un esquema financiero entre cómo cobran, cómo necesitan tener para sus erogaciones y demás, mensuales, anuales o lo que fuera, y digo, qué importante esto que vos decís, porque en realidad la estrategia tendría que estar en todas las economías, más allá del tamaño, ¿no?, que puedan tener. Sí, eso que estás mencionando ya es más que finanzas, es administración financiera, que es un punto recontra importante también, Ajá. que tiene que ver en una empresa con... Vos tenés proveedores y tenés clientes. Entonces, típicamente, ¿qué le conviene hacer a una empresa? Hacer un colchón. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de que mis clientes me paguen hoy mismo cuando termino de enviarles el producto o de hacerles la consulta, y a mis proveedores de alguna manera les voy a pagar a 30, 60, 90 días. Entonces me financio con la inflación. Entonces, esa ya es una estructura más de administración financiera. Sin lugar a dudas. Claro, pero lo tomaba más que nada por el tema de las obras sociales y demás, en cómo arma su capital el médico, ¿no? En sí, o Totalmente. Un profesional que tiene esa cuestión. Presto el servicio hoy y lo cobro tal vez dentro de 3 meses, entonces cómo tiene que hacer también esa... pero bueno, está buena tu advertencia de cómo tomarlo en la estructura del conocimiento de finanzas, economías, administración, tal cual. Te agrego ahí que la macroeconomía tiene un impacto directo sobre los balances de todas las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos me hablabas del campo recién. El campo tiene muchos de sus insumos en dólares y claro. Sin embargo cobra pesos, entonces cuando termina liquidando cosecha, más allá de retenciones y toda la historia. Entonces la pregunta es, ¿te estás cubriendo para poder comprar de vuelta la semilla? ¿Estás tomando una cobertura de alguna forma para poder comprar todos lo que le tenés que poner a esa siembra para que efectivamente te dé lo que te tiene que dar? ¿Dónde te estás fondeando para conseguir esa historia? Porque estás usando el mercado de futuros para tratar de vender anticipadamente parte de lo que sería tu cosecha. Entonces hay muchísimos instrumentos financieros que tienen el objetivo de bajar el riesgo de la operatoria y cubrirte. La inflación. Vos, esto voy al chiquitito que me decía recién, médico, típico de los médicos que les importa poco las finanzas porque nunca tienen tiempo. Acaban de cobrar de sus pacientes, juntaron plata, tienen $1 millón en la cuenta corriente, a tasa cero. Están perdiendo 8% por mes, entonces vos le tocás el timbre y le decís, mira, ponelo por lo menos en el money market del banco, que te va a dar algo parecido a lo que es un plazo fijo, le vas a estar sacando el 80 o el 90% anual y no vas a estar perdiendo contra la inflación, o vas a estar perdiendo poquito. Ahora sí, porque no tenés tiempo, no tenés ganas, lo dejás en la cuenta corriente, eso te vale 8 o 10% menos al mes siguiente, y si lo dejaste 2 meses es otro 10% más. Entonces son todos temas menores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ver cómo administra las finanzas, que no son difíciles de entender. Es cuestión de sentarse y tener la paciencia de decir, bueno, le voy a dedicar tiempo a mi pata financiera, digamos, ¿no? Y también esto, cómo acercamos con un lenguaje coloquial también este tipo de conceptos en nuestro día a día, ¿no? Para empresarios, para nosotros los mismos abogados que no conocemos del tema, no tenemos esta cuestión, y en nuestras propias finanzas también, digamos, necesitamos ese acompañamiento. Entonces, esto es lo que me gustaba cuando te escuchaba, porque digo, es acercar las partes, es acercar y generar esos puentes de encuentro donde decís, con un lenguaje sencillo, yo puedo dar a entender a un otro cómo sacarle mejor provecho a lo que está haciendo día a día, y tal vez... porque vemos esto de los mercados allá lejos, o que mira, no funciono con la tecnología, entonces no me traigas un gurú de las finanzas porque parece que está súper lejos y va a ser imposible para mí contratarlo. Digo, ¿cómo acercábamos eso que lo sentí, digamos, de esa manera, ¿no? Es decir, esto no es un imposible para un pequeño, para alguien que no conoce. Lejos de ser un imposible, gran parte de la culpa es nuestra. Yo creo que es como en todo, supongo que vos como abogada te pasará lo mismo, pero digo, hay una jerga muy propia de las finanzas, parte de esa jerga es en inglés,
Entonces, yo tengo una anécdota muy simpática hace varios años. En la Unión Industrial de Córdoba estaba dando una charla a las pymes, y cuando termino la charla de 45 minutos, había, no sé, 30 empresarios pymes, levanta del fondo la mano un cordobés muy simpático y me dice: Chango, la mitad de lo que dijiste fue en inglés, con lo cual no te entendí nada. Y encima querés que salgamos con obligaciones negociables con un balance prolijo. Después todo eso mejoró mucho cómo se podía hacer, y la mitad de lo que nosotros hacemos acá no está declarado. Entonces me parece que, entonces yo dije, bueno, mala mía, arranco de vuelta. Entonces muchas veces es culpa nuestra, donde con el correr de los años yo he tratado de armar o exponer de forma tal que lo entienda una persona que no entiende nada de finanzas. Es más, y esto no es ofensivo, todo lo contrario, trato de que mi hija de 11 años entienda lo que le estoy explicando, porque entonces es coloquial. Después el empresario se va sofisticando y él mismo te va pidiendo un poquito más de información. Pero que no entiendan de finanzas es culpa nuestra. Yo escucho a los economistas, a mis colegas en la tele, y hablan en un nivel donde lo entendemos el grupo de economistas y eso a la gente no le llega. Entonces yo cuando escucho a un economista renombrado, mi pregunta es: ¿y cómo impacta eso en tu balance, Laura? ¿Cómo el hecho de que la inflación vaya acá, el hecho de que las tasas de interés vayan acá, qué podés hacer vos para cubrirte de eso o para aprovecharte de esa situación? Porque eso es lo que a vos te importa. Si la macroeconomía, si el déficit fiscal, si a los macroeconomistas les interesa, pero ¿cómo te impacta a vos en la diaria? Y eso es lo que hay que entender, de vuelta, mostrando los riesgos que tienen las inversiones o todo lo que uno vaya a hacer y el potencial beneficio que se puede sacar. Entonces decirte: mira, esto te puede dar este beneficio, tiene este riesgo. O tenés abierto este riesgo en tu balance que no te das cuenta, se puede mitigar con este instrumento financiero. Entonces ahí empiezas a jugar un poco con el control de riesgos y con el buscar un rendimiento. Como todo, siempre no hay algo así como un almuerzo gratis, ¿no? Dice el dicho de los economistas: cuando uno invierte, corre riesgos. Y el año pasado fue un año horrible donde las inversiones perdieron todas plata, pero venían de 3 años muy buenos donde solo ganaban. Por eso uno de vuelta empieza a mirar a qué plazo invertir, ¿no? Entonces, riesgo, retorno, plazo, y siempre tiene que ser un traje a medida de cada uno de los empresarios, y tenés que dar con un asesor financiero en el que confíes y con el cual tengas un ida y vuelta, no con un vendedor que te venda algo y que se vaya y desaparezca de tu vida, y cuando volvés un año más tarde, uy, no me acuerdo ni qué tenías. Claro, sí, vos sabés que me encanta esto que decís, porque va a dar para otra charla, pero hago el impacto y el paralelo en esto de una salud financiera, una vida financiera saludablemente, como en la vida misma, y cómo lo podemos integrar en la vida completa, ¿no? De uno, porque además esto que vos estás contando de plazo, de tiempo, de riesgo y demás, lo vivimos en muchísimos otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces digo, por ahí con esto que nos podría permitir hasta mayor tranquilidad, mayor confianza, porque tenemos esa cuestión de las finanzas resueltas o de alguna manera prolijas, o en un camino donde podemos sentirnos con un tránsito saludable, ¿no? Un ecosistema saludable. Digo, cómo se refleja con los otros ámbitos de la vida de uno, ¿no? Con el aspecto físico, emocional, psicofísico en general, digamos, ¿no? Que sé que también sos un amante de esa salud por todos, integrada para vos, para tu vida, digo, ¿no? ¿Cómo podría servirnos también eso, ¿no? Además de levantarme, ir al gimnasio y comer bien, esto, ¿no? Tener en mi cuenta bancaria eso que me permite a mí, esa línea que me he marcado como propósito. Yo le doy charla a deportistas, a jugadores de fútbol a veces, contando todo esto, y creo que aplica mucho a lo que vos estás diciendo. Y claro, el deportista cuando tiene 20 años y está en el pico de su carrera y está haciendo una cantidad de plata exorbitante, piensa que va a hacer esa plata toda la vida. Y uno le dice: mira, deberías vivir con esto y ahorrar todo lo demás, de modo tal de que si se acaba tu carrera por lo que sea, te lesionaron mañana, o cuando cumplas los 35 años que tu carrera se acaba, poder mantener un ritmo de vida. No es hoy comprarme la Ferrari y dentro de 3 años volver a trabajar a la panadería de mis padres porque no tengo más fondos. Entonces, esto nos aplica a todos, a vos y a mí, saber que nos podemos retirar a los 60, 65 años y que tenemos ahorros de los que vivir, y no que vamos a tener que seguir trabajando hasta los 140 años
para poder comer porque no tenemos ahorros y la jubilación que logramos obtener es mínima. Entonces, no hay que dejar que la vida nos pase. O sea, nosotros tenemos que ser protagonistas de esa vida. Y la salud financiera es un foco en esta historia, que a veces como la sentimos lejana, porque vemos nuestra jubilación lejana, o porque lo sentimos lejano pues nos parece difícil de entender, la procrastinamos, ¿no? Bueno, ya lo veré, ya veré cómo, ya en algún momento. Y el momento de repente llega y te agarró sin nada, ¿no? Entonces, es fundamental. Qué bueno esto, y vos sabés que me gusta mucho. Has dejado muchísimos conceptos sumamente valiosos, Jorge, gracias. Vamos a seguir conversando, estoy segura de eso. Y me lleva a esta reflexión, digo, qué bueno, porque en esta programación que yo puedo hacer de mis finanzas, de mi economía, administrarme mejor, yo además puedo pensar, decir, bueno, en vez de invertir en cuestiones médicas de conflicto o de situaciones de conflicto, digo, laboral en una pyme o lo que sea, yo voy a prevenir, yo puedo llegar a tomar, digamos, decisiones y buenas decisiones antes, ¿no? Uno que está con esta prevención, por así decirlo, y que cada vez me abandero más, y me parece que es lo que nos puede dar un sentido de propósito para tener un tránsito por esta vida lo mejor posible, de una mejor calidad. Digo, qué importante, porque este impacto de que las cuestiones de impuestos, finanzas y demás nos preocupan a todos, y en realidad impactan en nuestra salud a nivel completo. Entonces digo, qué bueno tener gente y poder contar con profesionales que realmente nos acerquen, ¿no? a que esa vida mejor es posible. Mira, a nosotros nos gusta mucho la medicina funcional, a vos y a mí, y la medicina funcional busca la raíz de los problemas, no busca el medicamento. Con las finanzas es lo mismo. O sea, vos podés estar de raíz tratando de tener todo previsto para evitar llegar al problema, o podés ya llegar al problema con la enfermedad porque no tomaste todos los recaudos necesarios y ya sí tener que ir al medicamento para curarte con un resultado incierto, digamos, ¿no? Con un resultado que va a ser un subóptimo a lo que hubiese sido idealmente tomar la salud. Entonces, yo hablo de salud financiera, o sea, hay que tener salud financiera, hay que procurar tener salud financiera cuando estamos en salud. Porque cuando llega el momento del problema es donde nos quedamos sin empresa, donde nos quedamos sin ahorros, donde nos cuesta hasta incluso emprender. Si yo tengo un ahorro y mi vida ahora pasa por allá, bueno, puedo emprender porque sé que tengo recursos durante algún tiempo. Ahora, si yo estoy atado al pago del cheque del sueldo del mes que viene, o a que me pague tal cliente porque si no la empresa se cae, ahí es mucho más difícil, ¿no? Tener la mente clara. Estamos en la vorágine de las cuentas del día a día, es una mentalidad de escasez, ¿no? ¿Cómo llego? Exacto, buenísimo, me encantó Jorge. Siempre cuando vamos llegando al final de nuestra primera conversación que va a ser hoy con vos, me encantaría que nos dejes alguna reflexión que haya venido durante esta charla, o que estés viendo que nosotros como ciudadanos de este mundo necesitamos. Si la pensaste bien, si tenés algo a mano que nos quieras regalar, además de todo lo que nos has regalado, bienvenido sea, porque te estoy sumamente agradecida por el espacio, por el tiempo y bueno, por sumarte a la invitación de Momentos Zanzíbar. No, ha sido un placer conocerte en el curso y ganar una nueva amiga, así que yo estoy agradecido a vos por este espacio. Yo lo que te diría, y manteniéndonos dentro de las finanzas, es esto que hablamos recién. O sea, las finanzas forman parte de la salud y en general el dinero nos importa muchísimo porque es nuestra tranquilidad a futuro. No compra la felicidad, pero ayuda bastante, digamos, tener un respaldo económico para estar. Entonces, no lo desatiendan. Al igual que la salud, les digo lo mismo con la salud. Prevengan, estén preparados para momentos donde la cosa se puede complicar, y para el momento donde la cosa se puede complicar, si yo estoy entrenado me va a ir mucho mejor que si en ese momento quiero ver cómo saco las cosas adelante. Entonces, en un país con la volatilidad que tiene Argentina a nivel económico, dominar la pata financiera es fundamental para la subsistencia de nuestras economías. Entonces, busquen y encuentren esa persona que los pueda asesorar hasta que ustedes tomen la gimnasia y después seguirán con esa o con cualquier otra, para ir adelante y llevándolo. A ver, yo voy a los médicos, he ido a los médicos funcionales, me enseñaron a comer y una vez que aprendí no necesito seguir yendo todo el tiempo al médico, pues ya aprendí, voy cada tanto a consultar a ver cómo vengo, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, o sea, hay que tomar, hay que aprender y después hay que ejecutar para estar tranquilos, para que cuando llegue el momento yo sé que tengo la tranquilidad
del caso y que estoy mejor posicionado, que incluso a veces se convierte hasta en una oportunidad, porque yo estoy bien posicionado cuando todos están mal, entonces hasta es una oportunidad de quedarme con la competencia, ¿no? Tal cual, buenísimo, me encanta esta invitación a educarnos y a formarnos cada vez más para tener una mejor calidad de vida. Gracias Jorge, gracias por esta tarde y por estar en Momento Zanzíbar. Bueno, buenísimo, a disposición para cuando me necesiten, Lau. Te mando un beso grande, saludos a todos. Te vamos a llamar.